Contratos internacionales de compraventa. Este se basa en el acuerdo entre dos partes, importador y exportador, domiciliados en dos países distintos que se complementan en el intercambio de mercancía por el pago de un precio. En este contrato deben constar datos como el precio, la cantidad, Incoterms, la calidad, las especificaciones técnicas, el puerto de destino, etc. En la descripción de la mercancía se lleva a cabo en el contrato internacional de compraventa. En cuanto más detallada, menor serán los problemas existentes a la hora de recibir la mercancía al comprador. Se debe incluir la cantidad y la calidad del producto, así como contiene algo especial, la manera en la que se va a entregar y la presentación de la mercancía. Las obligaciones del vendedor o exportador son: en primer lugar, la entrega de la mercancía, después transferir la propiedad, hacer entrega de los documentos relacionados con la mercancía, tal como es establecido en el contrato de compraventa. Las obligaciones del comprador o importador son: en primer lugar, el pago de la mercancía y después el recibimiento de la misma. En caso del comprador no cumpla con sus obligaciones, el vendedor deberá exigir al comprador el cumplimiento de las obligaciones, declarar terminado el contrato o exigir una indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. La elaboración de un buen contrato de compraventa internacional de forma completa evitará la responsabilización innecesaria de algunos riesgos imprevistos y facilitará el desarrollo de la actividad de la empresa. Debemos cerciorarnos por otros medios que están a nuestro alcance de que la persona con la que estamos tratando está facultado en los términos de su legislación para actuar en nombre de su empresa. Efectuar una inspección ocular en forma personal en el lugar de destino de nuestras mercancías objeto de la venta a fin de verificar la existencia de esa compañía y su legal representación de quien ostente todo esto con el propósito de que nos sintamos seguros y tranquilos. El contrato de compraventa internacional es cada vez más común, ya que la compraventa internacional se ha convertido en un habitual en las empresas, puesto es que la forma que tienen de internacionalizarse y operar por todo el mundo. Este tipo de contrato está regulado por la Convención de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en Viena el 11 de abril de 1980. Este convenio, pactado por 75 países, especifica que no es aplicable en mercancías para uso personal, es decir, familiar o doméstico, así como tampoco para compraventas realizadas en subastas. Los Incoterms para los contratos internacionales, a lo que sus siglas refieren en términos internacionales del comercio, se podrían plantear como definición como un grupo de términos comerciales que se utilizan en las transacciones internacionales para aclarar los costes y a su vez determinar las cláusulas comerciales incluidas en un contrato de compraventa. Respecto a su historia o bien su inicio, comienza después de la Primera Guerra Mundial, donde un grupo de comerciantes e industriales americanos se reunieron para establecer un marco que facilitara el comercio internacional. Fue así que se creó la Cámara de Comercio Internacional y posteriormente se establecieron los primeros 5 terms en 1919, pero fue hasta 1923 cuando se implementó la primera versión de los 5 terms. Actualmente se implementó la última versión que entró en vigor el 1 de enero del 2020, misma que sufrió cambios para generar una versión final mucho más completa y adaptada a las necesidades del comercio internacional. Cabe mencionar que estos 5 terms se actualizan cada 10 años y existen en sí 11 términos de comercio, mismos que ya se estarán explicando posteriormente, iniciando por el EXW, en sí es Ex-Works en fábrica, donde las obligaciones del vendedor o exportador son poner en disposición la mercancía del comprador en sus instalaciones o almacenes, así liberándose de toda responsabilidad a partir de ese momento. Entra ahí donde el comprador o importador es quien asume posteriormente los gastos y las responsabilidades sobre la carga de la mercancía y los trámites aduaneros o documentos como el seguro, ya que es él quien asume el riesgo. El segundo es el FCA Free Carrier o bien libre transportista, mismo que se puede usar FCA fábrica o FCA terminal. En terminal se refiere a puertos y aeropuertos y en fábrica o almacén es el lugar del vendedor. Iniciando con el de fábrica o almacén, el vendedor debe entregar y cargar la mercancía a los medios de transporte que proporciona el comprador,
mismo que asume los costos y riesgos de la transportación. Y en FCA terminal, el vendedor, quien asume los costes y riesgos durante el transporte interior y trámites aduaneros, únicamente podrá entregar la mercancía en el lugar acordado para que posteriormente la responsabilidad de descarga y manipulación hacia otro transporte sea del comprador. El tercero se denomina CPT, que es Carriage by To o transporte pagado hasta, donde el vendedor debe encargarse de todos los gastos, como es el transporte principal, que se generan hasta la entrega de mercancía en el lugar acordado, donde el comprador asume la contratación del seguro, que puede ser opcional, en los trámites de importación. Ya una vez cargada la mercancía y el transporte contratado por el vendedor, se debe tomar en cuenta que el riesgo durante el trayecto pasa a manos del comprador. El cuarto es el CIP, que es Carriage and Insurance Paid, transporte y seguro pagados hasta, donde las modificaciones de este Incoterm 2020 tratan sobre la cobertura del seguro, convirtiéndose en obligatorio para el vendedor y ligado a las cláusulas A del Institute Carge Clauses, donde se debe asegurar la mercancía hasta entregarse al transportista en el lugar acordado. Es aquí donde el vendedor es responsable de los gastos hasta la entrega en el destino, tales como gastos de origen, flete, transporte principal, despacho de exportación y hasta la cobertura del seguro, misma que se debe poner al comprador como beneficiario del seguro. Aquí el comprador asume los trámites de importación y riesgos durante el trayecto, desde que la mercancía sale del país de origen hasta la entrega al transportista principal. El quinto es el DAP, que es Deliberate at Place, entregado en punto de destino, donde durante la operación el vendedor es responsable de todos los gastos y riesgos, menos el del despacho de importación y la descarga en el lugar determinado. Aquí el comprador se ocupa solamente del despacho de importación y la descarga. Este Incoterm no obliga a contratar seguro, pero de hacerle los gastos corresponderían al vendedor. El sexto es el DPU, que es Deliberate at Place Unloaded, que es entregado en el lugar de descarga. Es aquí donde el vendedor asume los riesgos y costes del origen, embalaje, la carga, despacho de exportación, flete, descarga y entrega en el lugar designado. Es la única regla Incoterms donde el vendedor debe realizar la descarga del destino. En sí se podría sintetizar en donde todos los riesgos y costos que conlleven la logística de la exportación corren por cuenta del vendedor y de lo único que se hace responsable el comprador es del papeleo de importación. Por séptimo tenemos el DDP, que es Deliberate Duty Paid o entregado con derechos pagados, donde el vendedor asume los riesgos y gastos por completo, desde el embalaje y flete, los despachos de exportación e importación hasta la cobertura del seguro de haberlo contratado. Y aquí el comprador únicamente debe encargarse de recibir la mercancía. Como octavo tenemos al FAS, que es Free Alongside Ship o libre al costado del buque, donde el vendedor asume los gastos, como los trámites aduaneros, hasta entregar la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen. Aquí su responsabilidad no incluye subir la mercancía a bordo del buque. El comprador administra la carga al bordo, estiba, flete y los gastos hasta la entrega en el lugar acordado. Asimismo, asume los riesgos cuando la mercancía se coloca en el muelle de carga para posteriormente cargarse en el buque. En noveno punto se considera FOB, que es Free on Board, o sea, libre a bordo, donde el vendedor se responsabiliza por los gastos y riesgos, así como el despacho de exportación hasta que la mercancía se sube a bordo. El comprador se debe encargar de contratar los medios de transporte, los trámites de importación, costes de flete, descarga y entrega al destino asignado, así también como el seguro si este es contratado, y los riesgos son del comprador una vez estando la mercancía a bordo del buque. El término onceavo es el CFR, Cost and Freight, o sea, costo y flete, donde el vendedor asume todos los gastos hasta que la mercancía llegue al puerto asignado, incluyendo el transporte principal y los gastos de descarga. Aquí el comprador asume los riesgos en cuanto la mercancía está a bordo y durante su trayecto, y ocupándose de los trámites de importación y el transporte. Es por ello que aquí sí se recomienda contratar seguro. Y por último tenemos el CIF, que es Cost, Insurance and Freight, o sea, costo, seguro y flete. Aquí el vendedor, como en la regla CFR, asume todos los gastos hasta la llegada al puerto asignado. Adicional a esto, se debe contratar seguro, aún teniendo en cuenta que los riesgos son responsabilidad del comprador cuando la mercancía está a bordo del buque.
El comprador asume los riesgos durante el trayecto y los gastos de importación y medios de transporte. La finalidad o el objeto que tienen esos Incoterms es establecer los derechos y las obligaciones del comprador y el vendedor. Ellos también regulan aspectos sobre la entrega de mercancías, que implica el dónde, cuándo, el a quién, la distribución de los gastos, que es quién ha de pagar cada gasto que se genere, la transmisión de los riesgos, en el que se implementa en qué punto de exigencia de responsabilidades se va a aplicar, y los trámites documentales, que son los documentos a obtener y presentar por cada parte. Al momento de llegar a la elección, de ver cuál es el que se va a aplicar, se deben ver los factores que se tienen que tener en cuenta para ello, como por ejemplo los costes del transporte, el medio de transporte que se va a utilizar, la logística del país de origen o de destino de la mercancía, los riesgos a soportar e incluso la obligatoriedad de contratar un seguro en función, la burocracia y la normativa del país y la forma o medio de pago establecido para la operación. En sí, los Incoterms que más se han utilizado son más comunes como tal, son el FOB y el CIF. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, o CISG por sus siglas en inglés, o Convención de Viena, es un tratado constituido en derecho internacional uniforme para operaciones de compraventa. Ha sido ratificado por 89 países, lo que lo convierte en una de las normas de derecho internacional de mayor éxito. Este convenio se firmó en Viena en 1980 y entró en vigor como tratado multilateral el 1 de enero de 1988, después de ser ratificado por 11 países. La finalidad de este convenio es prever un régimen moderno, uniforme y equitativo para los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, por lo que contribuye notablemente a dar seguridad jurídica a los intercambios comerciales y a reducir los gastos de operaciones. El contrato de compraventa constituye el fundamento del comercio internacional en todos los países, independientemente de su tradición jurídica o de su nivel de desarrollo económico. Por esta razón se considera que la Convención sobre la compraventa es uno de los instrumentos claves del comercio internacional que debería de ser adoptado por todos los países del mundo. La Convención de compraventa es un fruto del esfuerzo legislativo que se inició a principios del siglo XX. En su texto se compaginan cuidadosamente los intereses del comprador con los del vendedor. Además, la Convención ha inspirado reformas del derecho de los contratados en varios países. Los estados que adoptan la Convención disponen de una legislación moderna y uniforme que rige la compraventa internacional de mercaderías y que se aplica a toda operación de compraventa concretada entre partes que tengan establecimientos en alguno de los estados contratantes. En tales casos, la Convención se aplica directamente sin necesidad de recurrir a las reglas del derecho internacional privado para determinar la ley aplicable al contrato, lo que constituye notablemente a dar certeza a los contratos de compraventa internacional. Este convenio está dividido en 4 partes. Parte número 1, ámbito de aplicación y previsiones generales, del artículo 1 al 13. Parte número 2, información de contratos, del artículo 14 al 24. Parte número 3, compraventa de mercaderías, del artículo 25 al 88. Parte número 4, previsiones finales, del artículo 89 al 101. Les voy a platicar sobre los principios UNIDROIT sobre los contratos. Lo que buscan los contratos UNIDROIT es armonizar la regulación de contratos ante la globalización. Se pretende de esta forma evitar problemas de jurisdicción e interpretación en contratos de tracto sucesivo o con el término abierto donde intervengan varias jurisdicciones y legislaciones nacionales. Los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales fueron publicados por primera vez en el año de 1995, siendo UNIDROIT una agencia especializada de las Naciones Unidas que tiene como misión la unificación del derecho privado. Los principios de UNIDROIT es lo que se suele definir en derecho internacional como soft law, es decir, los instrumentos cuasi legales que por sí mismos no tienen ningún carácter vinculante a nivel jurídico, por carecer de rango normativo, ya que las instituciones que lo crean no tienen poder legislativo.
La utilidad de los principios de UNIDROIT radica en que son series de los principios reconocidos por series especialistas en la materia, como en la práctica diaria del comercio internacional, siendo por tanto los principios, usos y maneras del comercio internacional también conocidos como la forma de lex mercantoria. Los elementos diferenciadores de los principios UNIDROIT se pueden acomodar en los siguientes ejemplos, que están en los dispuestos en las formas de los contratos, que son libertad de forma en los contratos internacionales, que son los principios de UNIDROIT, donde se limitan a disponer que nada de lo expresado en esos principios requieren que un contrato, declaración o los actos deba ser celebrado o aprobado conforme a una forma en particular. El siguiente, se reconocen los usos y las costumbres del comercio internacional. En ese sentido, dispone que las partes están obligadas por cualquier uso que sea ampliamente conocido y regularmente observado en el comercio internacional por los sujetos que participan en el tráfico mercantil del que se trate, como también debe de confidencialidad de las partes que se proporciona una información como confidencial durante el curso de las negociaciones. De la otra forma, tiene el deber de revelarla ni utilizarla injustificadamente en provecho propio, como independientemente de que con posterioridad se perfeccione o no en el contrato. El siguiente sería, resuelve el problema de la batalla de las condiciones generales de la contratación, donde los principios disponen que cuando ambas partes utilizan cláusulas estándar y llegan a un acuerdo excepto en lo que se refiere a dichas cláusulas, el contrato se entenderá perfeccionado sobre la base de los términos acordados y en los dispuestos a aquellas cláusulas estándar que sean sustancialmente comunes. También habría que detectar de los principios que ofrecen los estándares para regular las negociaciones. Los principios UNIDROIT suponen un paso adelante en el desarrollo de una nueva lex mercantoria internacional como cuerpo autónomo del derecho.